Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los dones. Vamos a hablar hoy sobre el don de la profecía, o bien conocido también como el don de percepción. Este tipo de don en las personas que se manifiesta, dado por Dios, tienen unas características en su carácter, en su forma de ser, que son muy específicas con relación a este don. Una de las cuales es la habilidad de ver las cosas como en realidad son, pues porque él percibe su entorno, tanto físico como espiritual. La habilidad para discernir los motivos internos de las personas, una persona que recibe, que percibe, que ora mucho, profesa y promueve la voluntad de Dios en todo momento. Las personas que poseen este don de parte de Dios son personas que hablan inspiradas por medio de la palabra. Es también importante entender que se manifiesta en la iglesia, en aquellas personas que tienen contacto directo con las almas de Dios. Por ejemplo, maestros, lo que son pastores, los que son evangelistas, también personas que están en ministerios de intercesión, entre otros. Esta persona tiene características que va desarrollando a medida que ese don se va perfeccionando en él, que es muy importante analizar cada una. Esta persona es una persona de extremos en cuanto a sus creencias y decisiones, lo que quiere decir que él mira las cosas en blanco y negro. Para él nunca va a ver las cosas de una manera gris, ya que para él las cosas son buenas o malas. Para él las cosas son apropiadas o inapropiadas, verdadero o falso, pero siempre todo en la voluntad de Dios. Él no mira las cosas fuera de la voluntad de Dios de ninguna manera. Ve la vida de una forma que es una vida con compromisos. Evita comprometerse si él ve que no puede llevar a cabo esa función o que realmente no puede hacerlo con excelencia. Casi siempre él mira siempre y analiza la situación si puede o no comprometerse con lo que le están pidiendo. Es una persona que no cambia de opinión en cuanto a lo que cree porque es fielmente amante a la palabra de Dios, por lo cual él no va a cambiar de opinión en cuanto a su convicción con Dios. Esta persona también es perceptiva. Esta persona puede percibir el mundo espiritual de una manera más fácil que quizá otras personas con otros dones, ya que como él tiene la capacidad de percibir, pues él puede ver el diseño de Dios, el mundo espiritual o qué está aconteciendo en el determinado lugar donde él se encuentre. Puede percibir fácilmente qué tan verdadero espiritualmente es un grupo, tiene una sensibilidad única, así como lo que está pasando en la vida de una persona. Está ansioso a que la gente se arrepienta y entonces tenga las pruebas de su vida con el cambio en sus corazones. Toda la gente tiene puntos débiles. Esta persona que tiene el don tiene la capacidad de percibir de manera más fácilmente las debilidades de un grupo o de una iglesia. También tiene ese llamado a llamar a las personas al arrepentimiento para que vengan a ellos salvación. Es una persona apasionada por las almas, una persona que busca que las personas conozcan la verdad y caminen por el camino correcto. La mayoría de nosotros evita los problemas, nosotros no miramos los problemas como un paso a la madurez. Esto no es así para los que tienen este don. Al contrario, aquellos que tienen este don de profecía tienen un llamado en su corazón de motivar y animar a aquellos que no conocen de Dios para que lo busquen y vengan al arrepentimiento. Es una persona que siempre va a tener un amor por las personas que están en la calle, por las personas que están apartadas e incluso por aquellas personas que ellos entienden que están en pecado y el deseo más grande de su corazón es que ellos vengan al arrepentimiento, lo que los hace más bien insistentes en cuanto a perseguir a una persona y a veces esto le puede traer consecuencias debido a que son muy francos y directos y que debido a veces la gente los desprecia por su persistencia. Es una persona que está escasa de amigos, el que poseen este don de profecía suele tener pocos amigos
debido a que esta persona pues tiene la capacidad siempre de decir la verdad conforme la palabra. Esto hace de que muchas veces las personas que están a su alrededor no les guste su forma de ser debido a que siempre es sincero. Él es una persona bíblicamente orientado, que lo que quiere decir que esta persona estudia mucho la palabra. Es interesante ver esto en algo, y no es que sea una persona que escuche muchas prédicas, sino que él lee mucho la palabra de Dios para tener una convicción más clara de lo que quiere él enseñar o de lo que quiere él manifestar. Entendamos que escuchar diferentes puntos de vista nos da diferentes panoramas sobre la palabra de Dios, pero la persona que posee este don es muy bíblica, o sea, él va mucho a la palabra de Dios, la lee mucho para tener una convicción un poco más clara. Esta persona estudia mucho la Biblia y descubre que Dios le habla frecuentemente a través de las escrituras en citas o historias específicas. Puede sacar principios de la Biblia para aplicarlos a la vida. Es una persona de principios en todos los aspectos de su vida. Discierne el plan de Dios y no permite que los deseos personales lo priven de que el plan llegue a hacerse realidad. Una frase característica que él dice: necesita soltar sus planes y descubrir el plan de Dios. Esta persona es una persona muy determinante al plan de Dios en su vida. Es una persona de principios bíblicos, lo que la hace muy firme en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios, y también él espera que donde él esté, pues estos principios sean cumplidos. Lo que a veces lo lleva a ser un poquito implacable en su entorno, con sus pastores, con sus líderes, con sus hermanos, e incluso con él mismo. Puede llegar a menospreciarse por no llegar a cumplir las expectativas que él mismo tiene de sí. Es una persona muy franca. Las personas que tienen este don, como son personas que perciben y ven, tienen un celo por la palabra de Dios, y esto los lleva a ser personas muy sinceras en cuanto a la gente que los rodea. Es valiente y muy franco frecuentemente, sin importarle la opinión del público. Tiene convicciones fuertes. Él es muy persuasivo cuando habla. Esta persona frecuentemente está en problemas con las otras personas a causa de su franqueza, y a veces hace sentir mal a otras personas. La persona que tiene el don de profecía pues suele ser muy directo en cuanto a lo que él quiere y espera de los demás. En su deseo de que las cosas se hagan bien y que él desea de que las personas estén bien, a veces raya un poco en la crueldad su forma de hablar. Por eso es importante que aquella persona que posee el don de profecía, que le ha sido dado por Dios, pues esta persona tiene que desarrollar el fruto del amor en su corazón para aprender a decir la verdad, pero con amor, con mansedumbre, entendiendo que debe saber usar las palabras y a quienes debe decirle las cosas, porque hay que entender que en la iglesia del Señor hay de todo tipo de personas. Están los que recién han llegado, los que llevan cierto tiempo y los que llevan muchos años. Y no a todo el mundo se le habla de la misma forma, porque hay que entender sus procesos. El que tiene este don a veces ignora los procesos de cada persona y a veces tiende a ser cruel en la forma de expresar la verdad. Si bien debemos hablar siempre con la verdad y nunca con la mentira delante de las personas, porque eso lo pide Dios, Dios también demanda que debemos de amarnos los unos a los otros y que debemos de soportarlos los unos a los otros. Esta persona siempre quiere el crecimiento de la iglesia, quiere el crecimiento propio de los hermanos, de la congregación. Por eso suele ser una persona muy detallista a los errores que se cometen en la iglesia, a que quizá no haya un buen grupo de alabanza, a que quizá no haya un buen grupo de escuela bíblica. Ve las falencias y ve muchas cosas que le pueden llegar a molestar, debido a que su deseo siempre es el de querer ver las cosas excelentes para el Señor. Ve el crecimiento espiritual de los grupos como el resultado de los cambios individuales en el mismo como los demás.
Por lo tanto, desea trabajar en una base exacta, quiere decir 1 a 1, para fortalecer los individuales y así fortalecer al grupo. El deshacerse de los desperfectos es una prioridad muy importante para él. Por lo tanto, no tiene miedo de mirar por dentro y de identificar las cosas que necesitan trabajo, tanto de él como persona como el entorno que él tiene. Nunca está satisfecho con poco, sin sus mejores esfuerzos. Reconoce la importancia de la obediencia, tiene una honradez fuerte, usualmente muy moral, porque tiene una consecuencia grande de la presencia de Dios, una conciencia grande de la presencia de Dios. Es importante ver que esta persona que tiene este don desarrolla un espíritu crítico y que si lo sabe administrar y direccionar a través del Espíritu Santo, pues va a ser una persona que va a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Pero si él lo lleva a su carácter, a su parte almática y no le pide la dirección al Señor, el aprender a controlar su crítica, lo puede llevar incluso a salirse de la iglesia o incluso llegar al término de no hablar con nadie porque piensa que nadie hace las cosas de manera correcta. Hay que entender que el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo en movimiento y en formación y pues no siempre las cosas van a salir como uno las espera. Mientras estamos manejando personas que tienen diferentes situaciones, diferente carácter, diferentes problemas, pues siempre van a haber cosas que se tienen que mejorar. Entonces esta persona tiene que aprender a mirar desde el tiempo y desde el proceso de Dios. No es lo mismo una iglesia que está empezando, una iglesia que está siendo restaurada o una iglesia que lleva tiempos y está ya consolidada. Entonces la persona debe aprender a ver desde los ojos de Dios cómo se está moviendo el Espíritu de Dios en ese lugar y qué es lo que Él desea trabajar para ese lugar en ese momento. Esta persona es muy llamada a la oración. Casi siempre en su corazón tiene alguien por quien orar, por la ciudad, por el país, por personas. Es una persona que desea que los demás reciban al Señor, que desea que su ciudad tenga el Evangelio de Dios. Es una persona llamada a la intercesión. A este tipo de personas nunca hay que insistirles que oren, al contrario, son personas que oran en todo momento por todas las circunstancias. Tiene un ministerio de intercesión más apasionado que los demás dones. La persona que tiene este tipo de don, casi la mayoría de las veces, sus revelaciones o lo que Dios quiere que él vea y perciba de la iglesia, casi siempre lo recibe a través de las oraciones. Cuando está orando o después de orar o está meditando en el Señor, ahí es donde ese don se activa mucho más fuerte y él puede percibir la voluntad de Dios. A veces suele ser un poco dramático. ¿En qué aspecto? Las personas que tienen este don, a veces como ven y perciben la situación actual de una iglesia, la situación de una ciudad, de un lugar, pues él entiende lo que ahí ha de pasar si no se corrige y a veces lleva estas situaciones a su corazón. A veces se decepciona porque oró mucho por algo y no se hizo conforme lo que él esperaba o tiende a hacerse expectativas que Dios no ha puesto en su corazón. Es importante que la persona que tenga este don entienda los tiempos de Dios y entienda la voluntad de Dios en un determinado lugar. Del hecho de que la persona a través de este don perciba las cosas, no quiere decir que Dios está obligado a responder a lo que Él desea en su corazón. Habrá gente por la que intercedamos y morirán y no vino la intercesión por ellos para que ellos vivieran para largos años, sino para que hubiera salvación para ellos. Entonces es importante que el que tenga este don no deje llegar el reclamo a su corazón, porque muchas de las respuestas van a ser diferentes a lo que hemos pedido. Beneficios de este don en la iglesia.
Este don trae edificación a la iglesia porque percibe la voluntad de Dios para ese momento, lo que Dios desea hacer en ese lugar. Si a través de esa edificación, pues si hay restauración, si hay construcción, si hay mejoramiento de la congregación, pues aquel que tiene este don entenderá que fue llamado a eso en ese lugar. También es llamado a la exhortación, ayuda y refuerza la iglesia del Señor. Es llamado también a la consolación, lo que quiere decir que estimula y consuela a las personas en la congregación. Este don cumple las necesidades espirituales en el cuerpo de Cristo. Como es un don que percibe y que discierne la voluntad de Dios por medio de la palabra, pues esta persona en los grupos que él está edifica, exhorta y consuela. Siempre esos aspectos están en las personas que manifiestan este don. Este don tiene como manifestación traer a las personas a la responsabilidad. Él siempre va a enseñar a las personas y a que se concienticen de su necesidad de cambiar y de mejorar cada día. Revela las motivaciones interiores de los corazones de otras personas. Trae convicción interior a otras personas. Trae conciencia de la presencia de Dios, causa que personas se arrodillen, hagan un arrepentimiento. Cuando estas personas que tienen el don de profecía, Dios les permite enseñar en la congregación, pues son personas que a través del mensaje de la palabra de Dios van a traer convicción de arrepentimiento, van a redarguir, van a convencer por medio siempre del Espíritu Santo, pero estas personas son usadas para impactar a través de su mensaje. En la Biblia existen muchos personajes con este don, pero uno que de pronto resalta mucho es Juan el Bautista. Si vemos nosotros, Juan el Bautista, aunque no hizo milagros, él siempre anunció el camino de El Salvador. Él anunciaba, él profetizaba quién había de venir, qué venía a hacer y quiénes debían de esperarlo. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, y es importante entender que aquel que tiene este don, pues lo vamos a ver con un amor grande por declarar la palabra de Dios, lo que lo lleva a ser celoso en cuanto a la palabra, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a lo que se está hablando en estos tiempos. Es un don que es muy importante porque ayuda a mantener segura la iglesia, a mantenerla blindada de la apostasía, blindada de muchas cosas que pueden dañar el cuerpo de Cristo. Entonces es un don importante para la edificación de la iglesia. ¿Qué características observables tiene la persona que manifiesta este don? Es importante entender algo. El don de Dios es perfecto. Todo lo que viene de Dios es perfecto, pero está en cuerpos imperfectos. Entonces, las personas que manifiestan este don tienen que ser conscientes de sus imperfecciones, de sus vacíos, de sus necesidades, para trabajarlas por medio del Espíritu Santo en el fruto que nos ha dado a cada uno. ¿Qué características se observan de estas personas? Estas personas desean el plan de Dios, reciben revelación a través de la oración, lo que decía ahora. Como son personas de mucha oración, tienden a tener revelación mientras oran o incluso a través de visiones o sueños. Identifica muy fácilmente lo malo, discierne el carácter de otras personas, anima siempre al arrepentimiento, es muy franco en cuanto a decir las cosas, se aflige sobre los pecados de los demás. Esta persona le da tristeza que a pesar de que ha insistido mucho en alguien y éste no se quiera arrepentir, eso suele afligir al que tiene el don. Es obediente a Dios. Este tipo de persona que tiene este don es muy dado a querer cumplir a cabalidad cada palabra que aprende,
Por eso usted lo ve que son personas muy firmes en cumplir las cosas, las leyes, en cumplir la Biblia, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que se ha estipulado. Mira lo que otros no ven. La persona que tiene este don pues tiene la capacidad quizá de ver lo que otros dones no pueden percibir. Por eso es tan importante este don. Dramatiza, lo que decía ahorita, muchas veces tiende a ser una persona que se afecta mucho por lo que está viendo. Si por ejemplo él llega a una iglesia y él ve que en esa iglesia hay desorden, hay cosas así, pues esta persona tiende a afectarse por lo que ha visto. O si ha recibido una visión o ha recibido, digamos, una revelación a través de un sueño, pues si esta persona no lleva eso a la presencia de Dios, tiende a veces a afectarse por lo que haya visto. Tiene opiniones muy fuertes en cuanto a la Biblia, lo que quiere decir que para él, como está escrito, así debe de ser. No es tibio, por así decirlo. Para él es frío o caliente, pero a él no le gusta la tibieza. Si él puede ser excelente, lo será. Y si él no puede hacerlo, pues no lo hace, pero no le gusta hacer las cosas a media. Y tampoco le gusta que la gente que esté con él las haga. Eso lo lleva a ser muy exigente. Demanda frutos espirituales, lo que acabo de decir, él es muy exigente, pero tiene que tener cuidado porque a veces se puede volver implacable en querer exigirle a la persona cosas que ni él tampoco a veces puede manifestar. Promueve el crecimiento de la iglesia, como tiene un ojo crítico, es muy observable, pues él muy fácilmente va a mirar los defectos y las falencias que hay en la congregación. Por eso es importante que la persona que tenga este don maneje la paciencia y la mansedumbre para entender los tiempos de Dios. Otros personajes que en la Biblia han manifestado este don fue Ana, Ananías, Oseas, Jeremías, Isaías y Jonás. Son personajes bíblicos que de alguna u otra forma este don se manifestó en ellos. Áreas de problemas y avisos que llevan al mejoramiento del carácter de aquel que porta este don. Por eso es importante entender que todos los seres humanos, sin importar nuestro cargo en la iglesia, tengamos un don, tengamos todos los dones o tengamos incluso ministerios, no quiere decir que nosotros no tengamos problemas y cosas que mejorar. Toda persona, sin importar su rango de autoridad en la iglesia, tiene niveles en su vida que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, que tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo en él. ¿Qué problemas puede desarrollar la persona? No el don, porque el don es perfecto, sino quien lo porta, debido a que como no tiene una buena enseñanza quizá o le falta madurar el carácter de Dios en su vida, pues esta persona puede llegar a desarrollar a través de la consecuencia de usar este don, es que se vuelve demasiado crítico y eso lo lleva a menospreciar la obra de Dios en ese lugar o incluso la obra de otro hermano porque él lo lleva a criticar, a decir frases como lo pudo haber hecho mejor, yo lo pudo haber enseñado mejor, porque él está allí y no está otra persona. Entonces tiene que tener cuidado de no manifestar demasiada crítica y llevarla a ser destructiva en vez de constructiva. Tiene demasiadas expectativas altas. Aquella persona que tiene este don, como es excelente, él desea que todos los demás sean excelentes, pero tiene que entender que el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, habrán algunos excelentes, habrán otros que no lo sean, pero todos somos llamados al cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios siempre nos anima, soportados los unos a los otros en amor fraternal. Él tiene que aprender a soportar a su hermano hasta que su hermano aprenda a ser excelente como él lo es. A veces suele ser intolerante
porque se desespera al ver que la enseñanza que dio o lo que quiere enseñarle a alguien y esta persona no lo aplica, él trae a su vida esa intolerancia de muchas veces decir, este está como está porque no quiere hacer caso. Entonces tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón y entender que su misión es hablar la palabra, pero no puede obligar a las personas a que la cumplan simplemente porque él quiere ver cumplida esa palabra en sus vidas. Recordemos que Dios respeta ese libre albedrío y poder de decisión que tiene cada persona. Miremos que en la Biblia, aunque no habla exactamente del libre albedrío, sí a través de Caín Dios manifiesta que Dios respeta la decisión de cada persona, si hace lo bueno o hace lo malo, pues Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta y si él quiere se enseñorea del pecado o deja que el pecado se enseñoree de él. Una indicación clara de que Dios, siendo Dios, respeta las decisiones de las personas. El que tiene este don tiene que aprender ese principio, de que si bien es llamado a hablar la palabra, a manifestarla, a enseñarla, él no tiene por qué cargarse si los demás deciden no aceptarla o no cumplirla. A veces él tiene una autoimagen un poco dañada hacia sí mismo porque se menosprecia, debido a que como él es excelente y desea ser excelente, él mismo se juzga con severidad, llevándolo muchas veces a no servir en ningún grupo porque cree que no tiene el nivel para servir. Es a veces un problema porque priva al cuerpo de Cristo del don que tiene. Si esta persona se dejase trabajar por el Espíritu Santo y se dejase moldear como debe de ser, sería efectivo y aprendería el equilibrio que tiene que tener para darle el lugar al don que él tiene. Es importante entender que este don se puede manifestar, como lo habíamos dicho en una clase anterior, en incluso personas que no están en la congregación. Por eso es importante que cuando la persona llega a Cristo y llega e identifica este don, es bueno que lo empiece a trabajar desde el carácter de Cristo, para que Cristo lo vaya limpiando, lo vaya moldeando y lo perfeccione para el cuerpo de él. Algunos reciben este don en el bautismo del Espíritu Santo y ya tienen quizá una mayor cancha en cuanto al carácter formado en sus corazones. Es un don precioso, es un don que ayuda a la edificación del cuerpo de Dios. Bueno, mis amados hermanos, este es el tema del don de profecía. De todas formas, las guías las compartí en la congregación donde están las citas bíblicas. El próximo tema a tratar es sobre el tema de la enseñanza. Después veremos cómo este don, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la manifestación con otros dones, este don puede llegar también a ser estratégico en la guerra espiritual y en lo que es la revelación de estos tiempos. Entonces, Dios les bendiga y les guarde.